Dice, la fe. La fe siempre ha sido la marca de identificación de un discípulo de Jesús. Los primeros discípulos fueron conocidos como creyentes. Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. La fe significa dependencia total en Dios. Cuando Adán pecó, salió fuera del círculo de dependencia de Dios y entró al círculo de independencia, que es la incredulidad. Es la razón por la cual Dios ha colocado tal prioridad sobre la fe. Es la senda a través de la cual nos encaminamos de regreso a la cofraternidad con Dios, dependencia en Dios. Esa dependencia en Dios se denomina fe. La fe le lleva más allá de sus 5 sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. La fe lo exonera o libera de las limitaciones de su capacidad. Por fe, usted se mueve de la falta de habilidad hacia la habilidad provista por Dios. Esta es la vocación de la fe a la cual todos nosotros hemos sido llamados, donde nada es imposible. Mateo 17:20. Mateo 17:20. ¿Quién puede ir a la palabra de Dios y leernos Mateo capítulo 17, versículo 20? Amén. Adelante, en voz alta y fuerte, hermano. Jesús les dijo, por vuestra fe, por de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, y de este monte, pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. Amén. Amén. Ahora, hoy Dios viene a hablarnos acerca de lo que es la fe. Tú y yo debemos de saber que la marca de un discípulo es que la fe. Ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que desenvuelve y qué es lo que realmente podemos entender en la escritura de lo que es la fe. Pero esas dos letras, el conjunto de esas dos letras marca más allá de lo que tú y yo podamos esperar o creer o saber o hacer. ¿Y por qué? Porque vamos a poder ver qué es la fe. En el inciso A dice, ¿qué es la fe? ¿Qué es fe? Fe es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha La dicho. verdadera fe es expresada en obediencia y acción en respuesta al escuchar la palabra, la voz de Dios, tal como el Espíritu Santo lo revela en Hebreos 11:1. La fe significa tener confianza o seguridad en otra persona o en sus palabras. El tener fe en Dios implica un cambio de la autoconfianza por la confianza en Dios. Dejamos de confiar en nosotros para confiar en Él. Abandonamos la dependencia en nuestros limitados recursos del conocimiento y comenzamos a recibir de la fuente ilimitada de los recursos de Dios. Entonces, ¿qué es fe? Dice que es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ¿qué? Ha dicho. Ahora yo te pregunto y te haría una pregunta para que tú en este momento te dirías, Dios, ¿qué te ha dicho? ¿Que eres su hijo? Amén. A veces cada uno de nosotros podemos o queremos ver para creer y pudiéramos entender que más allá de lo que Dios nos enseña, simplemente es por lo que su palabra y la escritura nos dice y nos enseña. Porque a veces nuestros ojos están limitados, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero recuerda, la fe es acción obediente. El poder abrirle la puerta de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, ese es el acto más grande de fe que tú y yo hemos podido dar. ¿Por qué? Porque ¿viste algo? No. ¿Sentiste algo? Unos sí, unos no. Pero ¿qué pasa y qué sucede? No estás viendo nada y esa es la marca del discípulo fe. Imagínate, o sea, podemos ver dos hombres comunes y corrientes, hermanos, que eran los discípulos, y que Jesús les decía, les enseñaba, sin saber la magnitud de lo que él les iba a mandar o dejar hacer. A veces cada uno de nosotros tenemos un cortometraje de lo que nuestros ojos pueden alcanzar a ver. Pero créeme que la fe es el acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. La verdadera fe es expresada en obediencia, hermano. Hebreos 11:1, ya muchos no sabemos esa cita. ¿Qué dice Hebreos 11:1, hermano? La fe es la certeza de lo que se hace, la sólida que no se lo
Es correcto. Nosotros a veces no siempre tenemos que ver lo que va a acontecer o lo que Dios dice que va a suceder. Lamentablemente, como seres humanos, en forma humana y con nuestra naturaleza pecaminosa, es lo que, ¿sabes qué es lo que opaca la fe? La duda. La duda. Y es cuando Dios quiere que hoy tú y yo entendamos lo que es fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es el acto de obediencia más grande de el conjunto de dos letras para que tú y yo podamos saber que desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, desde ahí va a empezar una serie inmunda de, ahora sí que una serie de acontecimientos en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? Para que podamos ver que lo que Dios dice es veracidad, es verdad, que no podemos alcanzarlo a comprender ni a verlo, pero lo que él dice es una veracidad y es real. Y es la marca que tú y yo tenemos como hijos suyos y creyentes suyos. Vuelvo y reitero, ¿por qué entonces nos llaman locos o por qué nos dicen que estamos locos? Porque a lo mejor, amén, porque el ser humano y porque la gente se guía bajo lo que vamos a ver ahorita, que son dos clases de conocimiento. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Amén. Por eso dice el inciso B, dos clases de conocimientos. Y nos llevaba la escritura, dice que la sabiduría que da no es como la de qué? La del hombre. Sabes, hoy te quiero compartir algo para que podamos ver que en cada área de nuestra vida Dios va a reflejar lo que su palabra dice y en cada uno de nosotros. ¿Por qué? A veces el poder saber que todo es por fe y que es la marca de un discípulo, podemos entender que por eso nos llaman locos. Le decía a mi esposa, y yo le compartí, y le decía, amor, realmente es increíble lo que Dios nos enseña, ¿no? ¿Cómo es que orando vas a poder recibir qué? Las cosas que le estás pidiendo al Señor. Hoy yo le decía, ¿no? A mi esposa, ¿sabes? Nosotros, Dios ahora sí que nos quiere hablar acerca de la fe, que es ahora sí que es la marca del discípulo de nosotros como hijos de Dios, el creerle, el saber que lo que su palabra dice, lo que Él nos ha dicho y lo que Él nos promete es una veracidad y es una certeza. Pero más allá del poder creerle, dice que es entonces obedeciéndole. Y que nosotros hemos dejado atrás estas dos clases de conocimientos que ahorita vamos a ver y que la primera es la del conocimiento de los sentidos. Pero ¿por qué yo le decía esto a mi esposa? ¿Cómo es tan diferente el poder saber que nuestra fe descansa en aquel que lo inició y lo terminó? Y se llama Jesucristo. El poder saber que todo lo que necesitamos lo tenemos que pedir, ¿qué? Con fe, con fe y oración. Hoy le decía a mi esposa, le digo, yo pensé que ya había pasado por Afganistán, amor. Le digo, de verdad pensé que ya había pasado por el desierto. ¿Por qué? Porque pasé por el desierto, dijéramos, no, pasé por las Bahamas, por Hawái. Yo dije, ya,
ya sé lo que es tener, no tener, sé lo que es vivir pues ahora sí que con poco, sin nada, sé comer pues lo peor, sé ahora sí que valorar esto. Y yo le decía, ¿no? Y ahora sí me digo, vengan a su cumpleaños porque hasta tornillos comemos. Pero Dios te va llevando más allá de lo que tú y yo podamos imaginar. El obrero dice que es digno de su salario. Y hoy y es totalmente lo que yo te vengo a predicar, a enseñar de que lo que dice su palabra. Hoy no me baso a esos dos, a ese conocimiento, sino a la fe que Dios ha depositado en mí y que la debo de llevar por obra en acción obediente. Y hoy Dios me ha enseñado que todo lo que yo necesite se lo tengo que pedir a Dios. Absolutamente todo, todo. Desde mi esposa, mis hijas, hasta el ministerio. Yo le decía a un hermano, le digo, ¿sabes qué bendición es que tú puedas laborar y puedas trabajar, hermano? Para poder regresar y decir, ah, tengo una economía, pero ¿sabes qué límite te lleva a Dios para poder decir depender totalmente de él? El poder decir, Señor, te dependo totalmente de ti, absolutamente totalmente de ti. Es cuando Dios te lleva al límite el poder saber qué es la fe para que la puedas vivir y expresar dentro de el ministerio, de tu diario a vivir y en todas las áreas de tu vida. Es complicado, claro que es complicado, pero ahorita más adelante Dios nos lo va a ir separando y nos va a ir desglosando el por qué este tema es tan grande y es maravilloso. ¿Por qué? Porque todo se demanda y todo se define de lo que es la fe. Todo, absolutamente todo. Dijéramos por ahí, o sea, nos llaman locos porque creen que estamos orando, que ahorita aplaudimos, que ahorita cantamos, y deben decir a quién o cómo o por qué. Porque hoy nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y todo, absolutamente todo ahora ya gira en torno a qué? A él. Y no vemos algo, pero creemos que es certera y es infalible la palabra de Dios y lo que Él nos ha dicho. Por eso ahorita vamos a ver estas dos clases de conocimientos y el uno es el de los sentidos. Todo conocimiento que el hombre natural recibe es a través de los 5 sentidos, el de la vista, oído, gusto, olfato y tacto. Este conocimiento es limitado y se describe como sabiduría de los hombres. Entonces, el primer conocimiento es el de los sentidos. Todos y cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo y aún conociendo a Cristo, ¿cómo nos guiamos? Por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que tocamos, lo que olemos, por lo que olemos. Es correcto. Y Dios hacía algo tan impresionante y en su palabra dice, ¿qué? No te he dicho que si crees que verás la gloria de Dios. ¿Sabes qué significa gloria? Poder. Verás el poder de Dios en tu vida. ¿Sabes, hermano? No es coincidencia. Sé que Dios me permitió dar este tema, hermano. ¿Por qué? Porque sé que algún día también lo va a hacer contigo. Te va a llevar más allá de lo que de lo que tú puedas esperar, de lo que tú puedas saber. Me decía mi hermano, no, me decía mi hermano, Ramoncito, cuando, pues ahora sí que íbamos a la radio, ¿no? Yo le decía, ¿sabes, hermano? Me pasé peleando con Dios 3 meses, porque yo trabajaba, laboraba, hermano, laboraba. Y yo le dije a Dios, ¿por qué, Señor, tan chavo me llamaste? Me hubieras llamado ya como algunos hermanos ya al tostón, al 60, ya que ya acabaron, que ya no tienen nada que hacer, de verdad, hermano, de verdad. Ya que ya terminaron con sus responsabilidades. Yo apenas tengo 2 niñas, Señor. Tengo gastos, tengo esto, hay que pagar. De verdad, hermano. De verdad. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué? Y me decía el hermano Raúl, me dice, no mames, Michelito. Pues mi respeto, porque yo, ya habiendo acabado todo, Dios me permite irme a darle un rato. Pero sé que el día que Dios me hable a tiempo completo como a ti es porque tengo que dejar todo.
Pero mientras, me sigo aferrando en lo que Dios me permite. Y le dije yo, y 3 meses, ¿sabes qué, hermano? Me pasé peleando con Dios. Llegaba a la oficina, hermano, ¿y qué crees? Me metí a chillar al baño. Me metí a chillar al baño, hermano, te lo prometo. Y llegaba a la casa de chillón y todo esto. Dios no sabe, hermano. Porque diario era lo mismo a mi vida, diario. Pues, ¿cómo, Señor? Los miércoles tenemos la iglesia en casa, los domingos también, y te sigo sirviendo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Le digo, ¿por qué? Porque ese grado de fe lo quería llevar más allá de lo que yo pudiera pensar, de saber que todo, absolutamente todo, se desprende y se hace por eso. Y de él. Y ahí es donde me mostraba y me podía decir nuestra forma y nuestra naturaleza que más adelante Dios nos va a enseñar y que nos guiamos por lo que vemos. Si tú ves dinero en tu bolsa, ¿cómo te sientes? Contento. Pero si no ves dinero en tu bolsa, bajoneado, triste. Ay, ¿cómo no llegó? No me fue. Esa es la manera de fe que Dios hoy quiere venir a hablarnos, que es la marca de un discípulo. ¿Sabes, hermano? Es tan fuerte el poder entender que hoy tú y yo, esta clase de conocimiento es limitada. Es totalmente limitada a la que Dios tiene para ti y para mí como hijos de Dios. Y no nada más te estoy hablando en el área de un ministerio, de la palabra, sino en todas las áreas, hermano. Cada que Dios me permite enseñar y no nomás aquí en la iglesia, en casa, donde Dios me permita ir, hermano, siempre mi oración va, Señor, yo no soy nada. Señor, yo no sé nada. Todo es por ti y para ti. ¿Por qué? Porque la verdad, pues no, o sea, no. ¿Por qué? Fíjate, hermano, te voy a decir algo y te lo digo en el nombre de Jesús. Dios es tan grandioso y tan poderoso que hoy no se guía por lo que por lo que los demás o todos pudiéramos ver, sino porque lo que él ya plasmó y sabe que va a ser en ti y en mí. Y que a través de esas dos conjunto de letras y de esa palabra denominada fe, es el poder sobrenatural que tú y yo podemos desatar al poder creer y hacer lo que Dios nos ha mandado. Porque el conocimiento de los 5 sentidos es esa sabiduría humana de hombres que es limitada, que está por debajo de lo que Dios tiene para ti y para mí. ¿Por qué? Tantas cosas que Dios me ha enseñado, muchas veces decimos, decía un hermano, ¿no? Y yo le comentaba, me llegaba un hermano y me decía, no, es que a mí se me facilita más porque en la universidad me enseñaron esto y esto. Le digo, amén. Le digo, está bien, qué bueno, gloria a Dios que lo ocupes. Le digo, pero conozco hombres que ni siquiera sabían escribir y leer y hacen lo mismo que tú y que yo a la perfección. Porque no eres tú, ni soy yo, ni el conocimiento, ni lo que podamos saber, sino ¿quién? Dios. No. Dios. ¿Qué es lo que más adelante nos va a enseñar? Y el segundo conocimiento es el de la revelación. Este conocimiento no está basado en los 5 sentidos ni en el razonamiento, sino sobre el recurso de la alternativa, la verdad de la palabra de Dios. Esta se recibe a través del espíritu del hombre y es descrito como sabiduría de Dios. Vivimos por fe y no por vista, tal como está escrito en 2 Corintios 5:7. Ya nos debemos de saber ese versículo, pero vamos a 2 Corintios 5:7, por favor. 2 Corintios 5, ajá, no, 5:17, 5:7. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Dice que el conocimiento de la revelación, este conocimiento no está basado en los sentidos. ¿En qué está basado? En la fe. En la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Jesucristo, la palabra de Dios. Si la adversidad, la prueba, las circunstancias, lo que yo veo me marca otra cosa, pero la palabra de Dios dice, ¿qué es lo que debo de creer? Lo que la palabra de Dios dice.
lo que Jesucristo ha dicho. Dijo, ¿por qué? Porque dice que ya no andamos, ¿por qué? Por vista. Ya no andamos por vista, ya no andamos por vista, sino por fe. Y el fe no nomás es decir, sí, gloria a Dios, no. Acabamos de ver que la fe que es acción obediente, o sea, lo voy comprendiendo, pero lo voy actuando, lo voy haciendo, lo voy llevando por obra. O sea, es algo que muchas de las veces, por eso yo les comentaba y les decía, ¿cómo que orando voy a pagar la renta? ¿Cómo que orando voy a pagar esto? ¿Cómo que orando voy a hacer el otro? Si su palabra de Dios nos ha enseñado tantas cosas, hermano. Si la palabra de Dios nos enseña tanto, ¿cómo que orando esto? ¿Cómo que leyendo? O sea, de verdad, y te voy a dar un ejemplo, hermano, ¿por qué? Porque es real. ¿Quién de aquí todavía fuma? Hermano, de verdad, eso fue lo que más me ató al último de no poderlo dejar. Pero era mi justificación hasta que Dios me apartó y me dijo, no es de que no puedas, es de que no quieres. Y me dijeron, haz esto. Dije, va, pero por fe lo voy a hacer. No entiendo ni veo nada, pero lo voy a hacer. Me dijeron, lee 5 veces los evangelios, pero obedece, nada de que, ya me dolió la cabeza, así me lo dijeron, nada de que me dolió la cabeza, nada de que, ya me lo sé al revés y al derecho, no, 5 veces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otra vez, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otra vez, Mateo. Y si lo vuelves a hacer, vienes. Me dijo el pastor que estaba en ese tiempo. Y yo hasta dije, pues a ver si es cierto. Porque es real, hermano. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Tú qué crees que leyendo va a suceder algo? ¿Crees que orando va a suceder algo? Pues sí, hermano. Porque la palabra de Dios es infalible. Y porque lo que Dios dice es veracidad. Pero no andamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Ahora yo te incito y te digo lo mismo. Si no lo has podido dejar es porque no quieres. Lee los evangelios. Y 5 veces, nada de que cuando yo lo hice, hermano, no pude experimentar el poder de Dios. Pude experimentar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque decía, después de una cajetilla, ya nada más me aventaba, pues ya nada más es uno. Y de 2, 3 días, pues ya nada más el otro. Y así me la aventaba, hermano. ¿Pero por qué? Porque no obedecí a lo que decía, porque dice, si conocieres la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y al hacerlo, creí que iba a suceder. Lo hice, hermano. Y hasta el momento llevo 13 años sin poderlo hacer. ¿Tú crees que tú crees que es fácil? No es fácil, hermano, pero hoy no andamos por lo que vemos, sino por lo que creemos y lo que la palabra de Dios nos enseña, hermano. Y en cada área de nuestra vida Dios nos va llevando más allá porque la base de los conocimientos y el primero de los sentidos está limitado y el segundo que es la revelación está por mucho más arriba de cualquier cosa que es la revelación de Dios, hermano, la palabra de Dios. ¿No te ha sucedido y no te sucedía? A lo mejor me salgo un poco de contexto de poder decir que cuando leías no entendías nada. Pero ahora, cuando tienes al Espíritu Santo, ahora comprendes y empiezas a saber y entender la palabra de Dios y a saber qué es lo que dice su bendita palabra. Y cada paso que vamos dando, y poder saber que es una bendición, hermano, y poderlo ver. ¿Por qué? Porque vivimos por fe, no por vista, hermano. Pudiéramos entender y saber que muchas de las veces lo que nuestros ojos ven no es lo que la palabra dice, no es lo que Dios nos ha dicho, pero es donde descansa nuestra fe en el saber que si Él lo dijo, así sucederá. Así acontecerá, así lo llevará, así sucederá todo lo que Él nos ha dicho. Por eso, esas dos clases de conocimiento, hermano, el primero está limitado y el segundo, que es la revelación, está por encima, que es la palabra de Dios, que es la verdad, que es Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ver la base de la fe.
La base de la fe en Dios descansa en tres realidades. Número uno, la naturaleza de Dios. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo: Dice, la naturaleza de Dios. Vamos a Hebreos 6:13, que ya lo acabamos de leer, pero quiero que lo leamos de nuevo, por favor. Ajá. Amén. Adelante, más fuerte. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: Hasta ahí en el 13 nada más. ¿No? Dice, la naturaleza de Dios es que Él no puede, ¿qué? Cambiar. Él no puede fallar y Él no puede mentir. Ahora, antes de poder leer las citas bíblicas, yo te quisiera hacer una pregunta. Hasta el día de hoy, lo poco, lo mucho que llevas, ¿Dios te ha mentido? No. No, hermano. Y a veces nosotros podemos, o la gente pudiera llamarle mentiroso a Dios, no. Simplemente es por el hecho de que a veces creen pensar que Dios dijo así, cuando la palabra de Dios es clara y el contexto es claro. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Vuelvo y reitero, la naturaleza de Dios no es como la tuya y la mía. ¿Cómo es la tuya y la mía? Pecaminosa. ¿Y cómo? De que ahorita podemos decir que sí, mañana no. Cambiamos de color. Sí me voy a entender, pero Dios, ¿qué? Dios no lo hace. Dios no es de esa manera, hermano. Él no cambia de color. Él es fiel, Él es justo. En Él descansa esa naturaleza. Por eso es la base de la fe. En el saber que la naturaleza de Dios, el que Él no puede cambiar, Él no puede fallar y Él no puede mentir. Quiero que me acompañen a Santiago 1:17. Uno que lea Santiago 1:17. Job 42:2. No, ¿qué? Santiago 1:17. Toda buena lleva el Padre de la luz, de acuerdo en mudanza y sombra de variación. Amén. Ahora vamos a Job, capítulo 42, verso 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. Ahora vamos a leer números 23:19, que fue el que les recité, pero vamos a volver a leer, a dar lectura. No hay aquí que el tesoro junto al holocausto y los principales de Moab le dijo a Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Números 23:19. 19. Ajá, 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. La naturaleza de Dios es esa, hermano. No falla. No miente, hermano. De verdad. Y esa es la naturaleza de Dios y es donde debe descansar, ¿qué? Nuestra fe. Nuestra fe. El conjunto de actos y que tú y yo hagamos conforme a lo que la palabra de Dios dice o conforme a lo que Dios nos está mandando. Más adelante vamos a ver realmente cómo Dios es tan grande que en hombres comunes y corrientes como tú y yo, Dios hizo grandes cosas. Y a veces Dios te ha dicho tantas cosas a ti que tú pudiéramos nuestra vista es tan corta, que no sabes lo que Dios puede hacer en ti y en mí, pero el simple hecho de creerle, de obedecerle y de llevar por obra cada una de las cosas que Él nos ha mandado, es lo que desata y lo que desprende el poder sobrenatural de Él. Te voy a dar un ejemplo, hermano, y para la gloria y honra de Dios, y creo que no sé si me está viendo mi hermano César Alcántara. Cuando yo renuncio a mi trabajo, hermano, chillando,
chillando porque pues dijéramos que no, pero pues estaba de niña, ¿no? Estaba de niña, Dios sabe que estaba de niña, hermano. Chille, chille, así como si me hubieran dado unos trompones, hermano, Dios sabe, ¿eh? Jesús lo sabe. Cuando renuncio, pues ya no, mi hija se encuentra en el hospital. Eran 3 meses los que estaban en el hospital, hermano, y teníamos que ir en la mañana y en la noche, en la mañana y en la tarde. Y ahí es donde entra, ¿no? Lo sobrenatural de fe, cómo es que orando iba a suceder todo. En ese tiempo el COVID estaba pues, a todo lo que daba. Pues fue en el 2020. Pues un tanquecito creo que estaba como en 15,000, no me acuerdo, hermano. El oxígeno, hermano. Y mi hija pues fue prematura, ahí, es por la que todavía seguimos orando, mi hija Elizabeth. Entonces pasa, ¿no? Y ya, me dicen las autoridades médicas, no puedes llevarte a tu hija después de esos 3 meses si no traes un oxígeno, ¿no? Porque se va a ir con oxígeno indirecto, no puntillas indirecto. Ya nomás era así, como una valvulita, ¿no? Y yo le decía así, y le digo, ¿y ahora? ¿Cómo no? Pues ahora, tú trabajas y sabes que qué vas a obtener, ¿no? ¿Y qué lo vas a obtener? Y yo dije, ¿y ahora? Estuve así, hermano. De verdad, Dios sabe, estuve a punto de mi esposa y yo. Regrésate a trabajar. Así, hermano, te lo prometo, así. Estuve a punto de hacerlo. Cuando estuve de rodillas y chillando todas las noches, Dios sabe, de rodillas y orándole, diciéndole a Dios, Señor, tú dijiste, Señor. Aprendí a trabajar, ¿por qué? Porque dice la Biblia que el que no robaba más, ¿qué? El que robaba no trabaje ahora, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? O sea, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Dios me enseña a trabajar, me enseña a laborar, ¿no? Porque a pesar de que yo laboraba, pues no lo hacía de buena manera, ¿no? O sea, antes. Pero ¿qué sucede? Llega Cristo y te enseña a trabajar. Yo le dije, y eran mis cuestionamientos, y Dios me enseñaba. O sea, ¿tú quién eres para cuestionarme? Tú solamente ora y chillábamos, ¿no? Y un día César Alcántara me despierta a las 3 de la mañana, hermano, como en la madrugada. Me dice, hermano, perdóname, pero no podía esperarme a levantarte. Y me levantaba, hermano, y Dios sabía. Me dijo, hermano, el oxígeno ya está. Le digo, ¿cómo? Me dice, una hermana que no conozco, que ni sé quién sea, ni de dónde sea. Empecé a platicar con ella por mensaje. Me dice, sin conocerla, me dijo, márquele a ese hombre y dígale que el oxígeno ya está. Y ahí es donde descansa tu fe, hermano. Es donde descansa todo. ¿Por qué? Porque a tus fuerzas puedes ir y qué? Comprar uno, pedir prestado, decirle a la familia no tengo, que llegue la familia, te diga que llegue todo eso. Pero tu dependencia en quién debe de estar. En Cristo, en Jesús. Y le dije a mi hermano, no le digo, gloria a Dios. Levanté a mi esposa, nos pusimos a orar, ya no pudimos dormir. Pero pues todo desde como de ese tiempo ya no pudimos dormir. Nos pusimos a chillar y a decirle a Dios gracias. Y desde ese momento, desde que yo pude decirle a Dios, a mi trabajo secular, gracias, desde ese momento Dios no me ha dejado, hermano. Y me ha dado. ¿Y sabes cuál es la bendición de todo eso, hermano? El saber que te lleva más allá. El saber que tú y yo vivimos por lo que vemos, pero Dios hoy nos enseña que no es por lo que vemos, sino por lo que creemos y lo que su palabra nos ha enseñado, hermano. Tú y yo, gracias, hermano, tú y yo debemos de saber y entender algo, hermano. Y siempre venía la duda mata la fe, hermano, y todo eso que Dios no miente y no falla, si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y ahora sigo así como él no falló y me sostuvo, le dio a mi hija todo lo que necesitaba, cosas bien caras que pedían en el hospital, que yo ya no laboraba y que entraba mi duda, hermano, y decía, de verdad te lo digo, decía, ¿cómo no? Si trabajando, si por eso acabé una carrera, el poder traer 10, 15,000 pesos en la bolsa, hermano, 20,000, y ahora sin nada y el poder depender totalmente de él, eso es fe.
Eso es fe, hermano. Y saber que Él no miente, Él no falla, Él lo da. Y que oran en una mascarilla. Y que ahora esto y que ahora el otro. Dios nos enseñó a mi esposa y a mí ahora ir de rodillas y qué, pedírselo todo a Dios. Pedírselo todo, absolutamente a Dios, hermano. Todo. ¿Y qué? ¿Por qué te digo esto y por qué esto? Porque la naturaleza de Dios, ¿sabes cuál es? Que Él no falla. Él no cambia, Él no miente. Los que cambiamos somos nosotros, los que fallamos somos nosotros, los que no permanecemos y tratamos de tambalearnos somos nosotros. ¿Por qué? Porque si él ha dicho, Él lo hará, hermano. Amén. Y a veces ha llegado y surge, y claro, una cosa es que te tambalee, que es esto, a otra cosa es que ya tomes el camino que no es el correcto, que no es el que Dios te ha mandado, independientemente del que tú y yo podamos pensar que es lo mejor y lo más concreto. Vuelvo y reitero, hermano, y te lo digo, Dios no cambia, la naturaleza de Dios es que Él no cambia, no falla y no miente. Si Él dijo, Él lo hará. Tú debes de estar confiadamente que la marca del discípulo es la fe. Y si te ha dicho algo a tu vida, en tu familia, en el ministerio, en alguna enfermedad o en algo, Él lo va a cumplir. Amén. Él lo va a hacer, hermano. Él lo va a llevar por obra. Él lo va a culminar porque Él no miente. Los que sí nosotros cambiamos de color somos tú y yo, hermano. Pero realmente la naturaleza de Dios es que Él no cambia, Él no falla. Por eso también dice el inciso A, Dios no puede cambiar. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. El inciso B dice, Dios no puede fallar. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Dios no puede mentir. Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Entonces, lo que ahorita platicábamos, lo que Dios nos mostraba y lo que Dios nos enseñaba, es lo que acabamos de escuchar y leer. Dios no cambia, hermano. Prosigue, obedece. Si Dios ha dicho, Él lo va a culminar, Él lo va a hacer. Si Dios te ha dicho, yo te voy a cambiar y te voy a transformar, ¿lo crees? Miren, hermano. ¿Y hasta cuándo lo va a seguir haciendo? ¿Hasta qué? Hasta su segunda venida, hermano. Debemos de estar completamente certeros en lo que nos dice. Vuelvo y reitero, una cosa es que algo Dios nos haya llamado, nos haya dicho, nos haya hecho, a otra cosa es que ya nuestras emociones que algo queremos, amén. Cuando su palabra de Dios es clara y certera, créemelo, y lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Pero si algo es entonces que pensamos que nos ha dicho o algo por nuestra emoción, entonces debemos de qué? De autoexaminarnos y visualizar esa área de nuestra vida. Pero si Dios dice en su palabra o te ha dicho algo o realmente te ha prometido algo, Él lo va a hacer. Él no cambia. Él no cambia de parecer. Él lo que dice, lo cumple. Número 2, la obra redentora de Jesús. Cristo ha venido a ser la fuente de nuestra fe en Dios. El hecho de su muerte y resurrección provee la base para nuestra creencia, tal y como está revelado en 1 Corintios 1:30 y Romanos 5:1 y 2. Amén. Dice, la obra redentora de ¿quién? De Jesús. Cristo ha venido a ser la fuente de nuestra fe. ¿En quién? En Dios. ¿Quién les comentaba en un principio? El que la empezó y el que la terminó. En él descansa, ¿qué? No hay algo de lo que Él nos dice que podamos y que depositemos nuestra confianza en lo que Él no nos dio ejemplo. ¿Con quién?
con su Padre. Nos dio ejemplo, dice la palabra de Dios, nos dio ejemplo en todo, pero sin pecar. Ay, no, es que tú no entiendes, tengo que hacer esto. Ay, no, es que tú no estás pasando esto. No, yo no. Pero ¿quién sí? Jesús, el que la inició y el que la culminó, en el autor y consumador de la fe. Entonces, si vamos a la escritura y vamos a la palabra y él te ha dicho y te ha dado la solución en dónde debe de descansar, en Jesús, en su palabra, en lo que en su palabra dice, hermano. En nuestra fe debe de descansar en eso, hermano. De descansar en eso. Pero ¿qué sucede? Un ejemplo, ¿no? Igual, quiero poner, a lo mejor no vine a predicarles de mi vida, pero sí a decirles y a siempre darle la gloria y la honra a quién? A Cristo, hermano. Cristo, porque Él es el merecedor de ella, hermano. Igual, ¿por qué? Porque actuamos y no en base a fe, lo que nos ha dicho. Yo veía una situación alarmante, mi esposa desangrándose, cosas así, y rápido, ¿qué es lo que haces tú secularmente? Al hospital. ¿Por qué? Porque se está desangrando. Cuando Dios me enseñó, a ver, cálmate. Primero ora e imponle las manos. Y ahora sí, después, ya vete al hospital. Tantas cosas en mi vida que Dios ha permitido, ¿para qué? Para saber en dónde descansa mi dependencia. ¿Dependo de un doctor? ¿Dependo de algo? Sí, o sea, debemos de depender de Cristo. Y si Dios dejó la ciencia, pues me lo tomo, que me medique el médico y todo eso. Pero primeramente, ¿dónde está mi dependencia? De Dios. Y tantas cosas en nuestra vida que va aconteciendo que Dios nos enseña dónde debe de estar nuestra dependencia, hermano. Y que la obra redentora de Jesús es la que nos hace saber que la fe descansa en Él, en Jesucristo, el que la inició y el que la culminó, hermano. Y no hay cosa que Él no nos hable y nos diga en su palabra de lo que va a ser, va a acontecer o dice su bendita palabra. Pero nosotros prácticamente la duda, que es lo que mata la fe, es por lo que vimos. Un ejemplo muy grande y bíblico es Pedro. Pedro se hundió, ¿por qué? Por lo que vio, por lo que sintió, porque su mirada la dejó de ver hacia el Señor. Y de la misma forma, tú y yo, que debemos de hacer, nuestra dependencia debe de descansar totalmente ¿en dónde? En Cristo. Le decía un hombre, ay, acabamos de comer, gracias, Señor Jesús, gracias, papá. Y gracias, hermano, porque era el que lo había provisto, ¿no? ¿Cómo que gracias a Dios? Decía, ¿cómo que gracias a Dios? Pues si me fregué, me fui a trabajar y vengo bien cansado y todo eso. Digo, no, es gracias a Dios. ¿Por qué? Porque gracias a Él estás completo. A ver, ahorita sales un accidente sin manos, sin ojos, a ver, sigue trabajando. A ver, síguelo haciendo. Para que digas que por ti, todo es por Él. Todo es por Él y para Él. Gracias a Él. Porque nuestra dependencia no descansa en las cuentas que recibo, la renta que recibo, el trabajo que descansa en Jesucristo. En todo lo que Él haga y haga en nuestra vida, hermano. ¿Sabes? Yo le decía a mi, porque en mi familia, no, que pues, le digo, gloria a Dios que ustedes alcanzaron una pensión, yo no, pero ¿qué crees? Lo que ustedes no alcanzaron es lo que yo alcancé, y fue el perdón de Cristo. Y que no hay justo que viva, ¿qué? Desamparado. Y yo no busco ahora, no, que síguete, y que la maestría, y que hace esto y que hace el otro. Sí, pero la maestría ¿en dónde? En el ministerio donde Dios me ha llamado y me ha dicho, porque ahí es donde descansa mi fe. Amén. Es donde descansa mi dependencia totalmente en Dios. Es donde descansa absolutamente todo. No, es que debes de asegurar tu futuro, tu vejez. El que la tiene asegurada es Él. Yo no sé si mañana esté o no esté. Todo ahora ha cambiado. Y ahora mi único objetivo es algún día ver cara a cara a mi Señor. Nada más. De lo demás, Él se tiene que encargar, de mi esposa, de mis hijas, porque si Él me ha dicho, Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer. ¿Difícil? Claro que es difícil, porque las circunstancias a mi alrededor marcan ¿qué?
lo diferente. Todo lo diferente, hermano. Todo lo diferente. Pero es ahí donde mi dependencia total debe de descansar. ¿En quién? En Jesucristo, hermano. En Jesús. Y es en el área donde yo te estoy diciendo, ¿en qué área tú debes de ser? En el área donde tú sepas, cualquier área donde tú sepas que tu prioridad y que en el área donde descansan, la prioridad no es Dios, es otra. Y es donde Dios hoy viene a hablarnos, es la marca que tú y yo debemos de tener, de saber que nuestra dependencia total debe de descansar en Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque por fe andamos, no por vista. Y por eso dice el número 3, la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Amén. Así es. Y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Su palabra permanece firme para siempre. La fe viene cuando Dios nos trae una palabra específica, fuera de lo que Él jamás nos ha dicho, directamente en nuestras circunstancias. Cuando la palabra de Dios es hablada de tal manera, nos da vida y libera nuestra fe. Amén. Ahora, ¿qué dice? La base de la fe en la palabra. Dice que todo va a pasar, pero ¿qué no va a pasar? Su palabra. Lo que Él ha dicho, hermano. O sea, de verdad, cada cosa que aunque tú y yo no podamos ver, no podamos entender, va a suceder. Hay una película muy buena que se llama Dios no está muerto. No me acuerdo cómo se llama. Sí. Pero un ejemplo, ¿no? Decía, y lo que una vez mi papá ahora me comenta, ¿no? De mi abuelita. Dice que Dios, ¿qué dice Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿no? Y dice que me comenta mi papá, ¿no? Que mi abuelita era cristiana, así, pero pues que ellos pues eran rebeldes, ¿no? No tuvo una buena enseñanza, simplemente a lo mejor no era una justificación, pero pues no eso, ¿no? Pero ella se fue creyendo en eso. Y le digo, mira, a lo mejor no lo vio, pero Dios se lo cumplió. Te cambió. Le digo, te cambió, le digo, te salvó. Llegó la salvación a tu vida, a tu familia. Le digo, ¿por qué? Porque lo que Dios dice que a veces no lo podemos ver, pero sabemos que va a suceder. Y si su palabra lo dice, tenemos la máxima garantía. No como la garantía de 3 años en el Chedraui, de 3 años en Liverpool, 2 años. No. La garantía no es de 1 año, es permanente y es la palabra de Dios. Si lo dice, así va a acontecer y así va a suceder. De verdad que hoy por eso Dios viene a hablarnos de la fe. ¿Por qué? Porque la base de la fe descansa también en la palabra de Dios, que es infalible, no tiene margen de error. Los que nosotros cambiamos y podemos añadirle, quitarle, somos nosotros, pero la palabra de Dios, tal y como lo dice, así ha de ser, porque Jesucristo lo ha dicho y Jesucristo no lo ha dicho, y ahorita lo acabamos de ver en su bendita palabra. El principio de la fe, tal como se revela en Romanos 3:27, como la ley de la fe, debe operar en nuestras vidas continuamente sin importar cuáles sean las circunstancias, tal como lo reveló el Espíritu Santo en 2 de Corintios 5:7 y Santiago 1:5 y 6. La fe verdadera obra de la siguiente manera. Número 1, Dios nos da fe. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. Mira a los orgullosos. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas.
pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. El justo vivirá por su fe. En otras palabras, la fe que Dios nos da como un don, un regalo, tal como el Espíritu Santo lo revela en Efesios 2:8 al 9 y en Romanos 12:3. Dice, a todos los creyentes nos ha dado la misma medida de fe. Por eso es que debemos de entender que cómo obra la fe. Es conforme a nuestra manera de vivir y en la vida cotidiana Dios va haciendo lo que Él quiera en cada uno de nosotros. Los procesos son diferentes. Todo y puede ser diferente, pero la estrategia o el método nunca ha cambiado y se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Y porque nos ha dado fe a todos y cada uno de nosotros para poder hacer y obedecer a lo que Dios nos dice y nos demanda en su bendita palabra. O al menos no te has dado cuenta que tú puedes, o al menos yo sí lo comparto. Y lo vas a compartir algún día. Nunca me imaginé que hubiera podido hacer eso. No es por eso, es porque Dios es poderoso y no cambia. Y tu dependencia debe de recargarse y estar totalmente ¿en quién? En Cristo, en Jesús. Y por eso veíamos que Dios nos da fe y el justo por su fe. ¿Qué dice en su palabra? Vivirá. Vivirá, hermano. Vivirá. Y por eso el número 2 dice, la fe viene por la palabra de Dios. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Dios nos anima al dirigirnos una palabra que es aplicable a nuestras circunstancias. Esto puede suceder mientras usted lee la Biblia o cuando escucha la voz del Espíritu Santo hablándole desde su interior, tal como el Espíritu Santo lo revela en Génesis 15:3 al 5 y 17, del 15 al 21, y en Josué 1:8. Amén. Dice, entonces, ¿cómo obra la fe? Dice, ¿por qué? ¿Por medio de qué? La palabra de Dios. El oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué hace Cristo cuando Él empieza a hablar a nuestra vida? Ejercita siempre nuestra fe. ¿Para qué? Para dar pasos y empezar a hacer todo lo que su palabra nos empieza a decir. ¿Por qué? Porque empiezas a escuchar, te empiezas a cerciorar, Dios te empieza a enseñar, mira hijo, te mando que te esfuerces, mira, te mando que esto, mira, te mando que lo otro. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver que donde descansa todo es en la palabra de Dios, al oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. El saber que Él te está diciendo, ahora te mando que hagas esto. Por eso la fe es en acción obediente a lo que Él nos va incitando a hacer, nos va llevando a hacer, nos manda a hacer. Mira que te mando que hagas esto, digo, mira que te mando en eso. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que está haciendo en ti y en mí, hermano. Él sabe lo que está llevando por obra. Por eso es que muchas de las veces no podemos comprender porque nuestros ojos están cortos. Nuestra vista tiene un cortometraje, la de Él no. Él sabe que a través de lo que tú y yo podamos introducir, escuchar en nuestro corazón, oír, y es a través de su palabra, va a ir ejercitando, ¿qué? Nuestra fe. ¿Por qué? Porque la vamos a ir llevando a la práctica. Vamos a ir llevando por obra todo, absolutamente todo lo que tú y yo podamos escuchar de su bendita palabra. Por eso dice la número 3, la obediencia a la palabra. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Para que la fe opere o trabaje en nuestra situación, tendremos que obedecer la palabra. La fe es activa, no pasiva. La mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Dios hará su parte si nosotros hacemos la nuestra. Tal como lo revela el Espíritu Santo en Santiago 1:22 al 25, Génesis 15:6 y Mateo 7 del 24 al 27. Amén.
Entonces, vuelvo y reitero, lo que Dios nos enseña hoy, necesariamente sí es escuchar su palabra, pero posteriormente, ¿qué es? Obedecer, a llevarlo por obra. Cuando Jesús le da el mandato a los discípulos, por fe, ¿qué hicieron? Obedecieron y lo llevaron por obra, sin saber la magnitud de lo que iba a acontecer, de lo que iba a suceder por medio de dos hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Pero a veces nos limitan nada más poderlo escuchar y descansar sin dejarlo de qué, de llevar por obra. O sea, no lo llevamos a la práctica, no lo hacemos. Por eso dice que debemos de obedecer a qué, a la palabra. ¿Para qué? Para saber que a través de lo que Dios nos ha dicho va descansando nuestra dependencia en Dios y se va cumpliendo todo lo que Él nos ha dicho. Todo lo que Él nos ha dicho. Todo. Yo creo que hay veces que tanto nos ha un día igual Dios me dice, no, es que ya me cansé de explicar, ya me cansé de decir, ya que guarda silencio y solo obra. Dobla rodillas y cerrada la puerta, ahora tu Padre. Dios te va a recompensar en público, y la recompensa en público no es de que ay, te pongan el tabique, te suban, no, hermano. Eso no es la recompensa en público. La recompensa es saber que lo que tú oraste cerrada la puerta, Dios te lo dio así. La conversión de un hijo, la conversión de una esposa, la sanidad de alguien. Cualquier día que tú y yo estemos pasando. Pero hoy Dios viene a decirnos cómo, en obediencia. O sea, la fe viene por la palabra de Dios, en oír la palabra de Dios. ¿Ahora qué? Llévalo por obra. Si Dios me manda y me dice, mira, yo te mando, cerrada la puerta, cerrada la puerta. Mira, haz esto, hago esto. Mira, haz el otro, hijo, hago esto. A veces los resultados los queremos como rápidos, y no es de esa manera. Pero Dios no cambia, Dios no miente, que es lo que acabamos de ver, pero nosotros debemos de ponerla por obra. Debemos de llevarlo a la obra, debemos de practicarlo. ¿Complicado? Claro que es complicado. El que diga que no, o sea, el que diga que no ha pecado, el que diga que no lo ha llevado por obra, es mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque es totalmente difícil, pero no imposible, porque hoy estamos viendo la fe y la gracia que estamos a punto de llegar ahí. Pero la 4 dice, la crisis o prueba de nuestra fe. Este es un periodo de pruebas. Todo lo que sucede a nuestro alrededor parece contrario a lo que Dios ha dicho y no parece haber evidencia natural para nuestra creencia. En este punto nuestra fe descansa completamente sobre la palabra de Dios, lo que nos ha hablado, tal como lo revela el Espíritu Santo en Romanos 4 del 16 al 21 y Salmos 105, 17 al 19. En fe nos entregamos a su fidelidad. En nuestros tiempos de dudas y luchas, Dios es fiel y no nos abandona. Cuando la fe de Tomás y Pedro fue probada, Dios siguió siendo fiel y no los abandonó, tal como lo promete en la Escritura en 2 de Timoteo 2:13 y Hebreos 13:5. ¿De qué manera las pruebas fortalecen nuestra fe? ¿De qué manera las pruebas fortalecen nuestra fe? ¿Sabes, hermano? La prueba es el examen de Dios. Es el examen de Dios para tu vida y mi vida. Y es donde va a fortalecer y ejercitar nuestra fe, para saber dónde está y dónde descansa nuestra dependencia. O en el dinero, en las circunstancias, en mi pareja, en mi esposa, en mis hijos, en mi renta, en mi pensión, o en Dios. Dios es tan poderoso y maravilloso para que tú y yo podamos saber, hermano, que la crisis o la prueba que hace fortalece, hermano. Autoexamina, te capacita, lo que te dije es el examen de Dios para saber qué haces. O sea, no puedes copiar, no puedes hacer, es poder saber cómo pasas ese examen.
porque los procesos de cada uno de nosotros como sus hijos son diferentes, pero lo que no es diferente es su palabra. Es Él, es Jesucristo, y Él no cambia, Él no miente, si lo dijo, lo va a hacer. Si lo que les acabo de decir, yo no he visto justo desamparado, yo no he visto, si te ha dicho, ¿qué va a suceder? Lo va a hacer, hermano. Pero debes de saber dónde estás parado, debes de saber dónde estás colocado. Y no te comparto decir, que como le digo a mi esposa, ¿cómo anda pensando aquí? Que estamos así con la de Sonrix acá, ¿no? Si supieran que es de rodillas y chillándole y dándole, pero sabiendo lo que Dios ha prometido. Lo que Dios ha dicho, hermano, lo que Dios ha estipulado. ¿Por qué? Porque el examen, la prueba que Dios nos pone es para poder ir brincando y ejercitando y fortaleciendo, ¿qué? Nuestra fe. Y te va a demandar cada día más y más y más. Por eso es lo que yo les compartí. Decía, yo ya había pasado por acá. Pues claro, porque ahí tienes comida. O sea, ahí no tengas, lo que tengas, vives. Aquí afuera, aquí no. Aquí sí hay que pagar, hay que dar, o sea, el que no, o sea, no creas que te va a decir, sí, te vas a parar en los tacos y dame 2 de chicharrón y que Dios te los pague. Pues sí me voy a entender, hermano, pero ¿qué crees? Como se los he dicho, hermano, como platicaba con hermano, así muchos no quieren, porque aquí ya vives de la cárcel, haces esto, haces el otro, pero afuera, a ver, pero afuera, sí, ya, no, ya por lo que yo le decía a mi esposa, no, yo ya me sentía hasta, no sé, Gedeón, hermano. No, sí, ya pasé, no, gloria a Dios, y no, no, mi amor, hasta con agua fría, no, todos los días a las 5 de la mañana. No era nada de lo que se venía. Nada, nada semejado de lo que se venía. Porque Dios te va llevando, ¿qué crees? Así, así, hermano. Para que tu fe vaya siendo fortalecida y podamos llegar lo que muchos queremos. Ay, ¿cuántos quieren ser como todos esos hombres bíblicos, hermano? Pero ¿cuántos han decidido pagar el precio y depender totalmente en eso? En el saber dónde descansa tu dependencia, en el saber dónde estás parado, dónde estás recargado, hermano. Le decía a mi esposa, le digo, no puedes. Le digo, muchos atesorando, haciendo, poniendo, hacer. Y ahorita viene un terremoto, era, vámonos. ¿Dónde se quedó tu terreno que compraste, que hiciste? ¿Qué hiciste? O sea, ¿dónde descansa? ¿Dónde está mi dependencia? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy parado? Muchas de las veces Dios nos marca en eso y nos dice, vas a ser probado. La crisis te va a probar para saber dónde descansas, dónde estás. Decía mi esposa, sí, al bebé le echaban Nivea. No, pues ahora esa de a peso, le digo, de la que usaban en ningún reclusorio, de a peso. O la que venden a granel, le digo, y a llenarla. O sea, son tantas cosas que Dios, pero que no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque Dios te va a ir llevando a qué? A cada vez más, hermano. A cada vez más. Y ahora, ¿cuál es el resultado? Número 5. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. El resultado final es siempre la victoria de parte del creyente, lo cual dará gloria a Dios, tal como lo revela el Espíritu Santo en Santiago 1, 2 y 4, Génesis 21 del 1 al 3, Salmos 105, 19 al 22, Hechos 3, 16 y Hebreos 6 del 13 al 15. Amén. ¿Cuál es el resultado? La victoria, no que tú y yo forjamos, hicimos, sino la que Él estipuló y plasmó en la palabra, simplemente por haberle obedecido. Amén. A veces cada uno de nosotros tratamos de poner a cuentas a Dios o a ponerlo a lógica. ¿Sabes qué les comparto y qué les digo? Es que yo creo que esto, es que el pastor, hermano, guarda silencio y obedece. Si el pastor te dijo, salta como chapulín, salte como chapulín. El que va a dar cuentas es él, no usted.
Obedezca, la bendición es para usted, no para mí, para él. Es real, hermano. Todo queremos ponerlo a lógica, todo queremos ponerlo a cuentas, todo queremos ponerlo. Ay, es que esto hay, obedece, obedece. Sujétate, sin sujeción Dios no trabaja, te quiere llevar más allá, quiere fortalecer tu fe, quiere pasarte por ahí, pero para todo hay una lógica, para todo hay una queja, para todo hay esto, ¿sí o no? Sí, no sé. Y también de mi parte, ¿por qué? Porque vamos en esa área, hermano. Y mis quejas eran con Dios. Creo que así el pueblo de Israel, yo tenía ley, mi refri estaba lleno, estaba esto, el otro, y me trajiste para esto. O sea, me pusiste para esto, Señor. Cállese y obedezca. Usted no sabe. Obedezca, obedezca, obedezca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, hermano? De verdad. Dios quiere llevarnos más allá. La fe, el resultado, la victoria de los hijos de Dios, los creyentes, de lo que Dios cumplió, de lo que Dios dijo, lo cumplió. Amén. De lo que Dios dijo, lo hizo. Él no falla, Él no miente, Él no cambia. Pero siempre y cuando tú y yo, no es de que, ojo, pero ay, que estemos siempre, no vamos a ser tan variados, vamos a ser probados, vamos a ser como que, pero nunca, nunca quitar nuestra mirada del autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, hermano. Ponía un ejemplo mi hermano Beto, ¿no? Dice, había un abuelito, dice que les dejó un ore, o su papá, como lo podemos ver, una herencia de una casa bien lejos deshabitada. Bueno, ahora sí, pero como no, eran dos hermanos, ¿qué pasó? Uno dijo, no, está bien lejos, aparte, mi papá o el abuelo era bien chismoso, no, no creo que esté. El otro dijo, ¿qué crees que dijo? No, sea verdad o no sea mentira, yo voy a ir y voy a ir. Llegó, vio la casa deshabitada, vio el terreno, lo empezó a hacer, y ¿qué? Pudo habitarlo y disfrutar de lo que la herencia que le dejó el papá o el abuelo. Al final de cuentas, el que pudo disfrutar fue el que creyó y obedeció y fue. El otro se quedó sin nada por no creer lo que le habían dicho. De la misma forma, tú y yo queremos verlo para poder, sí, sí, ¿por qué la veracidad? Sí, ¿por qué esto? No, sí, obedezcamos, creamos en acción obediente y veamos el resultado de lo que Dios nos ha marcado en su bendita palabra. En la palabra que es infalible, en la palabra que no tiene margen de error, en la palabra que dice que nunca pasará, pasará todo, sucederá, acontecerá, se deshacerá, pero lo que no es la palabra de Dios. Y por eso estamos viendo de lo que es la fe. Y ahora viene ligado a lo que es la gracia, hermano. La gracia. La gracia que muchos de nosotros a veces menospreciamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano. De lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Dale, dale. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. ¿Por qué la iglesia de Dios era tan importante en la experiencia de los cristianos primitivos? ¿Por qué la iglesia de Antioquía oró para que la gracia de Dios fuera sobre Pablo y Silas a medida que ellos salían en sus viajes misioneros? ¿Sabes, hermano? Antes de poder ver el significado de lo que es la gracia, dicen, ¿por qué Dios permitió que sus hijos oraran por Pablo y Silas? ¿Por qué Dios permite que estén orando por ti, por mí? ¿Por qué crees, hermano? Porque no es por lo que tú y yo podamos hacer lo que seamos capaces, sino por lo que Dios puede hacer por medio de nuestras vidas.
¿Por qué? Porque no es lo que sepas, lo que tengas, sino lo que Dios hace por medio de tu vida. Amén, gloria a Dios. Porque ahorita vamos a ver lo que es la gracia. Y es eso, hermano, de verdad. Te voy a dar un testimonio y que te avergüenza Dios, ¿no? Te avergüenza totalmente. El día que Dios me alcanza y que Dios permite que conozca de su palabra, me siento igual, así como ustedes, pero de veis. Y yo le decía en mi mente, y yo decía, pues, y todavía decía groserías en ese momento, ¿no? Y decía, este tipo, este cabrón, ¿qué me va a enseñar? Si ni la primaria tiene. Así decía, o sea, la altivez y el orgullo, hermano, era a tope. ¿Qué me va a enseñar? No, al contrario, yo debería de estar, mejor me paro y les enseño lo que es un cargo, un abono, hacer un estadio, un estado financiero, y puras bajezas, hermano. ¿Qué crees que que hizo Dios? Te humilla, te avergüenza y te dice, cállese y siéntese, porque no es por lo que usted sepa, tenga o sepa, es por lo que yo hice hace más de 2000 años y voy a hacer por medio de su vida. Y sabes, la vergüenza de todo eso es saber que exactamente nada de eso sirvió. Solamente la gracia de Dios. Y vamos a ver cuál es el significado de la gracia de Dios. La definición más común de gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres. En otras palabras, aun cuando éramos pecadores merecedores del juicio, Dios nos completó con su amor y nos perdonó. Sin embargo, esto es solo la mitad de su significado. También significa el poder capacitador de Dios, como se revela en 2 de Tesalonicenses 2, del 16 al 17. Su gracia no solo nos hace aceptos en la familia de Dios, sino que también provee el poder que necesitamos para vivir la vida cristiana. Dos escrituras explican los dos aspectos de la gracia de Dios en cada creyente. Número 1, el favor inmerecido de Dios. Efesios 2, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. El primer significado dice que es el regalo, el don inmerecido de Dios. A veces, ¿sabes qué pensamos? Que por hacer más, menos, saber más, menos, predicar mejor, menos. No, simplemente es el regalo de Dios. Y fuimos aceptos ante Él por gracia, por pura gracia, hermanos. ¿Por qué? Porque es el regalo inmerecido. ¿Lo merecíamos? No. Pero le plació hacerlo a Cristo hace más de 2000 años en esa cruz, hermano. Por gracia. Por gracia, hermano, que es el regalo, el favor inmerecido. No lo merecíamos, no teníamos la capacidad para poder tener esto, pero a Él le plació que hacerlo. El segundo es el poder capacitador de Dios. ¿De qué manera la gracia es el favor y el poder? En la salvación no solo es expresado el favor inmerecido de Dios, en que recibimos perdón y la restauración de la comunión con Él, aun cuando no seamos merecedores de ello, sino que también es el poder capacitador de Dios, ya que es únicamente por la vía de su poder que podemos ser transformados. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Este principio de la gracia continúa a través de todo nuestro caminar con Dios, en cada área de nuestras vidas cristianas. Es la gracia de Dios la que nos hace creer
y estar firmes, es decir, el poder capacitador de Dios otorgado a nosotros sin ningún mérito de nuestra parte. Entonces, la gracia es el favor inmerecido, el don inmerecido, el favor, el regalo de Dios a nuestra vida, no por lo que hagamos, no por lo que tengamos, nada, simplemente por gracia. Y el segundo es el poder capacitador. ¿Qué es eso? Que no, ahora no es a tus fuerzas, sino que el poder capacitador que ahora mora en nosotros a su gracia. A su gracia. Tú y yo debemos de saber que gracias a Él tenemos ese poder capacitador que a lo que a nuestras fuerzas nunca habíamos podido. Ahora, a las fuerzas de Él, ¿qué acontece? Todo se puede. Todo lo que su bendita palabra Miguel nos ha dicho, lo podemos hacer. Es que está complicado, es que está difícil, porque lo estás haciendo tú. Pero deja que ese poder capacitador que está ahora y opera en nosotros, lo pueda hacer por medio de tu vida, para llevarlo por obra. Ese poder capacitador, hermano. Ahora vuelvo y reitero, hermano, ahorita vamos a ver lo que dice, ¿no? El otorgamiento de la gracia a héroes de la fe. Hermano, ¿tú crees que la gracia de Dios está en tu vida? Amén. Amén. Así como te ha dado ese regalo inmerecido, ese favor inmerecido, te ha dado ese poder capacitador, lo que a tus fuerzas no has podido, hoy lo puedes hacer, porque ahora es Cristo por medio de tu vida haciéndolo, hermano. El Espíritu Santo redarguyéndote, corrigiéndote de pecado, de justicia y de juicio, hermano. Lo que a tus fuerzas nunca habías podido, ahora es por medio de eso, hermano. A veces nosotros nos creemos, vuelvo y reitero, ¿no? Ay, ¿qué decimos? Ay, yo quiero, porque cada que en la posición que ustedes están, yo también algún día estuve, hermano. Ay, yo quiero predicar como ese hermano. Ay, yo quiero hacer como ese hermano. Ay, yo quiero hacer, no, hermano. Tú eres único y eres hijo e hija de Dios. Y Dios también te ha dado lo mismo que le dio a todos estos hombres de la fe. Pero ahorita vamos a ver por qué fueron efectivos, por qué realmente la gracia pudo, que es el poder capacitador, actuar en ellos, que es lo que muchas de las veces tú y yo no dejamos que Cristo lo haga en mi vida y en tu vida. Dios es tan poderoso y maravilloso que por eso viene a decirte es por gracia, no es por conocimiento, no es por pura gracia, hermano. Es por gracia que Dios le decía, ¿no? Él decía, no, hermano, cayó el hermano. Gracias, Señor, porque por pura gracia también no ando ahí, dando unos revolcones, porque si por mí fuera, yo ahí estuviera. Por pura gracia. Gracias, Señor, por esa misericordia, ese regalo inmerecido y ese poder capacitador que me has dado. ¿Para qué? Para poder vivir la vida cristiana que ahora me demandas hacer. Y por eso vamos a ver, inciso B, el otorgamiento de la gracia a los héroes de la fe. Esta fuerza operante de la gracia es revelada en las vidas de los hombres y mujeres a través de toda la Biblia. Todo héroe de la fe comenzó su vocación con Dios, consciente de su propia debilidad e incapacidad. Fue únicamente a través de él, al permitir la operación de la gracia de Dios, su poder capacitador, que pudo llegar a ser la clase de persona que Dios quería que fuera y, de esa manera, cumplir el plan y propósito que él tenía para su vida. Inciso C, la gracia en la vida de Moisés. Vamos a verlo y lo explico. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó. Yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte.
Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor. Arrójala al suelo. Así que Moisés la tiró al suelo, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto. Así que Moisés metió la mano de nuevo, y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. El mandato que el Señor le dio a Moisés no fue una tarea pequeña. Egipto era el imperio dominante en todo aquel territorio. Era una nación impía y Faraón, su líder satánico, tenía una autoridad catalogada como divina. Cada nación en el mundo conocido vivía atemorizado de Faraón, el emperador de Egipto. Cuando Dios le dijo a Moisés que descendiera a Egipto y le dijera a Faraón que dejara ir a su pueblo de 3 millones de personas que vivían bajo su esclavitud, la respuesta inmediata de Moisés, a causa de su propia humanidad e incapacidad, fue como sigue. En Éxodo 3:11 dijo, ¿quién soy yo? En Éxodo 3:13 dijo, ¿quién eres tú? En Éxodo 4:1 dijo, ellos no me creerán. En Éxodo 4:10 dijo, no soy elocuente. En Éxodo 4:13 dijo, Señor, envía a otro. Pero con la gracia de Dios, Moisés salió para Egipto y con señales y maravillas sacó a los israelitas de la esclavitud exactamente como Dios se lo había dicho. Hermano, hay algo que quiero comentarte y decirte de lo que dice aquí la palabra y de la enseñanza que nos ha dicho.
El otorgamiento de la gracia a grandes seres de la fe comenzó con algo muy entendible que tú y yo debemos de hacer desde el momento que Dios entró en nuestro corazón. Dice que empezando su vocación con Dios, la primer cosa que tuvieron para ser esos héroes de la fe y la gracia de Dios en sus vidas fue reconociendo su debilidad. Reconociendo que ellos no lo iban a poder hacer. ¿Y qué les dijo Dios? No eres tú, sino yo el que lo voy a hacer por medio de tu vida. Ahí es donde comienza, hermano, absolutamente todo. ¿Y qué pasó y qué aconteció con Moisés? Lo mismo. Oye, pero pues si yo no soy de pocas palabras, tartamudeo, hago esto, hago el otro, o sea, ¿cómo? No sabes lo que voy a hacer, no sabes quién es el que hizo la boca, no sabes esto, o sea, ¿qué es lo que Dios nos da a entender, hermano? Sabiendo y comenzando de que tú y yo sabemos nuestra debilidad, es donde Dios actúa con su gracia. Es donde Dios actúa con la gracia que Él nos ha depositado a nosotros para llevar a cabo las tareas que a tu parecer y a mi parecer nos parecen, ¿qué? Imposibles. Pero por medio de Él se hace todo posible gracias a su gracia. Ese poder capacitador al regalo, vuelvo y reitero, no es lo que tú y yo podamos saber, no es lo que tú y yo podamos entender, no es lo que tú y yo podamos hacer, es lo que Dios va a hacer por medio de tu vida, hermano, porque es por simple dicha, gracias, por su gracia. Claro, estamos para obedecer, estamos para ejercitarnos, para aprender, para enseñarnos, para sentarnos, para discipularnos y hacer todas las cosas que Dios nos ha mandado, pero simplemente es por gracia. Por su gracia, hermano. Los héroes de la fe que vemos y estamos viendo como Moisés, ¿qué tarea le dio, hermano? Imagínate la tarea que Dios le dio a Moisés y hoy podíamos ver, ¿no? Y podamos entender o queremos ver lo que Dios le mandó a hacer a Moisés en nosotros, cuando a ti a lo mejor nomás te ha mandado a hacer, ¿sabes qué? Ve y predícale, ve y hazle. No, es que no va a querer, no es que no es esto, no es que, o sea, hermano, obedezcamos. Que no es por lo que tú sepas, tú quieras, tú entiendas, es por gracia, hermano. Es por gracia. La vocación de los hijos y siervos de Dios que empezaron con Él fue porque empezaron a reconocer su debilidad. ¿Y cuál es la debilidad? Saber que no eres tú, que no soy yo, que no es lo que sepa. ¿Es por qué? Por Él. Es por Él, hermano. Es por Él, porque delante de Moisés, ¿quién iba? Dios. Dios, hermano. Iba Él. Entonces podemos entender, hermano, que esos héroes, Dios actuó su gracia en ellos o Dios actuó en ellos simplemente por dos cosas que Dios nos está enseñando hoy. Primero, la debilidad, que mostraron la debilidad, decirle, Señor, no soy yo no puedo. Eres tú el que lo debe de hacer, pero por fe y por gracia. Fe, acción obediente, lo llevaron por obra y gracia, el poder capacitado. El poder capacitador, que a lo que tus fuerzas tú no puedes, ¿quién lo va a hacer? Dios, hermano. Dios, Cristo, hermano. Porque muchas de las veces podemos pensar que es por nosotros, no es nada por nosotros, es por gracia, hermano. Es por Él. Y por eso vemos la vida de Moisés. Ahora vamos a ver la gracia en la vida de Gedeón. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros,
y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: Esto dice el Señor, Dios de Israel: Yo te saqué de la esclavitud en Egipto. Te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor, tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Yo estaré contigo, y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. El llamado de Dios vino sobre Gedeón para liberar a su pueblo de los ejércitos conquistadores de Madián. Israel había experimentado derrota tras derrota durante muchos años. La respuesta de Gedeón a la palabra de Dios en el versículo 13 revela su incredulidad inicial, y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Aun cuando el mismo Dios le animó y prometió que estaría con él, Gedeón contestó en Jueces 6:15. Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Pero a pesar de su temor e incapacidad, con la gracia de Dios, poder capacitador, Gedeón salvó a Israel y lo hizo con un pequeño grupo de 300 hombres. Fue la gracia de Dios lo que hizo la diferencia. Hermano, dice, la gracia de Dios o la gracia en la vida de Gedeón, dice, el llamado de Dios vino sobre Gedeón para liberar a su pueblo, que es lo que oíamos, de los ejércitos conquistadores de Madián. ¿Pero qué? ¿Qué pasó en Gedeón, hermano? Gedeón dice, a pesar de su temor e incapacidad, Dios lo pudo hacer por medio de su vida, no por lo que él fuera o por lo que hiciera, sino por su gracia. Y aún él le decía que era el de menor, era el más chico. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dicho, ¿y por qué a mí? Aún dentro de las familias, hermano, por lo regular siempre hay jerarquías. El que más tiene, no, pues el hermano que más tiene es el que dice que se hace, que no se hace, esto, el otro. Pero Dios se ha placido en alcanzarte a ti y a mi hermano. De la manera que sea. ¿Por qué? Porque por medio de tu vida es que va a hacer las cosas Dios.
No por lo que sepas, no por la jerarquía, no por ser el menor, simplemente por su gracia. Por su gracia, hermano. Por su gracia. Porque Dios es tan maravilloso y realmente dice que su poder, ¿dónde se perfecciona? En nuestra debilidad, hermano. El saber hacernos dependientes de Él, diciendo, Señor, yo no soy nada. Señor, yo no lo puedo hacer. Señor, pero tú sí. Sabes, a veces cada uno de nosotros podemos entender esta forma de diferentes trasfondos en el área económica, en el área familiar, en el matrimonio, en donde sea, hermano, a donde sea. Yo le comentaba y yo le decía a mi esposa, le digo, ¿sabes? Le digo, hoy he entendido lo que es la gracia y el poder capacitador de Dios en nuestra vida. Le digo, ¿por qué? Porque no es por lo que merecemos, no es por lo que hacemos, simplemente es por su gracia. Le digo, y si gracias a Él actúa también ese poder capacitador en hacer lo que Él le ha placido en nuestras vidas, por medio de nosotros, en nuestras vidas hacia los demás, tenemos que llevarlo por obra. Y tenemos que hacerlo, le digo. Le decía a Dios, Señor, ¿por qué a mí? Si Él fue el pastor. Señor, ¿por qué a mí? Si Él fue el que llevó la batuta cuando yo estaba. Tú obedece. Si no te creyere por tu palabra, te creerá por tu testimonio. Y hasta el día de hoy, hermano, prosigo y hago lo que Dios me ha mandado. Pero los héroes de la fe, los héroes, ahora sí que esos héroes de Dios que actuó la gracia y la fe en ellos, no fue nada más porque haya llegado, simplemente porque dependieron totalmente en Dios. Supieron cuál era su debilidad, el saber que no era por ellos, no era por lo que sabían, simplemente porque Dios lo iba a hacer por medio de sus vidas. Y digo, ¿quién era, hermano? Lo acabamos de ver. Era el más chico de su familia en todos los ámbitos, hermano. ¿Y qué sucede? ¿Qué acontece? Dice, no eres tú, es lo que yo voy a hacer por medio de tu vida. Hacia el pueblo de Israel. Decía mi esposa, ¿no? Le decía, ¿sabes, amor? ¿Cómo en Dios no es lógica? ¿Cuál era nuestro prospecto, nuestro objetivo? Laborar, trabajar para hacer de bendición. ¿Para qué? Para los hermanos. Y Dios viene y cambia el trasfondo y lo hace, pero ¿ahora qué? Por medio de su gracia. Por medio de su gracia. Por medio de su gracia, por medio de lo que Él hace en ti y en mí, no de lo que tú y yo podamos hacer, hermano. Debemos de tener bien en claro, hermano, que Dios es en su infinita misericordia, gracias a Él, hermano, es como podemos llevar más allá de todo lo que Él nos manda hacer dentro de su palabra. Poder capacitador, hermano. Lo que tú no puedes a tus fuerzas, Él sí lo puede por medio de su gracia. Pero nosotros tenemos que obedecer a lo que Él nos está mandando. Aún la tarea que veamos más fuerte, imposible, que a nuestras fuerzas o nuestros ojos se pueda ver totalmente difícil. Pero para Él sabe, Él sí sabe el propósito por el cual lo está haciendo. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios es que omnisciente. Todo lo sabe, hermano. Y Él sabía a lo mejor lo que iba a suceder. Gedeón, Moisés no lo sabía, pero Dios sí. Porque sabía que su poder iba a actuar en la vida de ellos. Porque Él los había mandado. Porque Él los había puesto. Porque Él iba a hacer lo que decía su palabra por medio de sus vidas. No por lo que ellos hicieran, no por lo que ellos simplemente, por la gracia de Dios en sus vidas. Por la fe, que es acción obediente que ellos llevaron por obra. No se quedó nada más incrustada en el corazón. No se quedó incrustada nada más en sus mentes, sino la llevaron a la obra. Lo llevaron por obra. Y ahorita vamos a ver la gracia en la vida del apóstol Pablo, que también es algo impresionante lo que él hace y podemos ver en las cartas paulinas.
Pablo escogió a Silas, y al salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Antes de que Pablo y Silas salieran en su primer viaje misionero, la iglesia de Antioquía oró por ellos y los encomendó a la gracia de Dios para la obra que estaba delante de ellos. Es comprensible que primeramente fueran encomendados a la gracia de Dios. Ellos la necesitaban a fin de sobrevivir. La respuesta del Señor a la confesión que hizo Pablo respecto a la debilidad es su promesa para nosotros también en 2 de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Entonces, la gracia en la vida del apóstol Pablo, y ojo, que hubiéramos podido pensar que el apóstol Pablo lo iba a poder hacer, ¿por qué? Porque era un hombre letrado, no. Porque era un hombre con economía, no. Simplemente, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Porque en segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9, ¿qué le dice Pablo a Dios? ¿Qué le dice Dios a Pablo? Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano. Y a pesar de que nosotros, vuelvo y reitero, ¿cómo lo podemos catalogar nosotros? Por lo que vemos, por lo que vio. ¿Y qué podíamos ver en el apóstol Pablo? Una persona que, no, pues sí, porque él tiene los medios, porque él sí, no, pues él sí lo van a respetar. ¿Por qué? Porque él tenía una jerarquía. No es por eso, hermano. Es por su gracia. Es por su gracia. Es por su gracia, hermano. La gracia en la vida del apóstol Pablo. ¿Qué dice que hicieron? ¿Oraron por quién? Oraron por ellos, hermano. ¿Y por qué o por qué el pastor, o por qué en casa de misericordia, por qué en la casa, en la iglesia están orando por ti? ¿Por qué no es lo que tú puedas, lo que tú hagas? Es la gracia de Dios en tu vida, hermano. Lo que Dios puede hacer en ti y en mí, nada más. Lo que a tus fuerzas no puede hacer, lo va a hacer. Amén. Por eso es de que tú y yo debemos de entender esta clase. Tan es así. Dios nos ha dado fe. Ese conjunto de dos letras y de esa palabra fe, acción obediente. Y dice la gracia, ¿para qué? Para saber que la gracia ya está en ti y en mí. Ahora es obedecer y llevarlo. ¿Por qué? Lo dice de esta manera. La gracia es liberada sobre nuestras vidas. En nuestra relación con Dios, a medida que caminamos con Él día a día, nos encontramos con situaciones que constantemente tratan de agobiarnos. Nuestra respuesta a Dios es confiar en su palabra. Expresamos nuestra confianza por medio de la obediencia. Esto comprueba que nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, a pesar de lo que las circunstancias puedan indicar. La respuesta de Dios a nuestra fe es su gracia, su poder capacitador, el cual hace que obtengamos la victoria en cada situación. Dice, ¿qué significa que debemos esforzarnos en la gracia? ¿Qué significa que debemos esforzarnos en la gracia, hermano? De verdad, lo que acabamos de escuchar, dice, la gracia ya está liberada, como decir, ya está en ti y en mi hermano. Es ese poder capacitador. Es ese regalo inmerecido para que tú y yo pongamos manos a la obra y que si Dios te dice, hazlo. Si Dios te dice, siéntate. Si Dios te dice, disipúlate. Si Dios te dice, todo lo que Dios te vaya diciendo para que pueda resurgir y hacer presente lo que hoy acabamos de ver, hermano. ¿Qué hubiera pasado en Moisés, en Gedeón, en Pablo, a pesar de que todo lo que Dios les dijo que iba a hacer, si no lo hubieran obedecido? No hubiera acontecido absolutamente nada. Créeme, hermano, Dios tiene un propósito, porque me imagino que cuando te dijeron, te lo vuelvo a decir, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti y para mí. Y ese plan y ese propósito que Él ha trazado para ti y para mí es por su infinita misericordia y se cumplirá por fe y por gracia. De ti y de mí depende
cómo es como hacemos las cosas y de qué manera hacemos las cosas. Sabes, yo siempre le decía a Dios cuando me daba una orden, sí, siéntate, sí, pues es que la mitad sentado y la mitad parado. No estoy acostumbrado. Siéntate. Y cada orden que Dios nos vaya dando en su bendita palabra, porque la fe viene por la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, la vamos llevando por obra poco a poco en el proceso que Dios nos va mandando. ¿Para qué? Para que actúe la fe y la gracia de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Sabes, hermano? Te voy a decir algo. ¿Sabes cuál es el resultado de que tú des una enseñanza y Dios hable por medio de tu vida? No es de lo que estudies y aprendas, es de lo que vivas, de lo que prediques en tu vida. Y es por eso que hoy yo te invito a que cada paso que des y cada cosa que Dios te mande a hacer, obedezcas. Que cada vez que venga esa prueba, te tambalees, te agarres tu dependencia, sepas dónde está tu dependencia. Y que así como esos héroes de la fe, y la fe, como la gracia, cómo actúa en ellos, actúe en ti y en mí. Así como grandes cosas sucedió con ellos, grandes cosas sucederán contigo y conmigo. Siempre y cuando no pongamos a tela de juicio lo que Dios dice en su palabra. ¿Complicado? Es muy complicado, hermano. Pero no es difícil porque dice que hoy vivimos bajo la gracia. Ese regalo inmerecido y ese poder capacitador. Porque la gracia ya está liberada en tu vida y en mi vida. ¿Qué es esa? ¿Qué da a entender con esa deliberada? Dios ya no lo dio. Dios ya te lo dio. Simplemente es como desatarlo, desatar el poder de Dios. La palabra que comencé diciéndoles, ¿qué no ves que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué no ves que si crees verás el poder de Dios? Y muchas veces el poder lo queremos ver en la economía, en eso, no, en tu vida, en mi vida, en la transformación, en tu carácter, en tu manera de vivir, en tu manera de ser, en tu matrimonio, en tu casa, en tu ministerio, a donde tú te pares, a donde tú estés, hermano, y a donde nosotros vayamos. Es ahí donde Dios va a desatar el resultado de todo lo que acabamos de ver ahorita, hermano. Hoy yo te invito y te incito, vuelvo, reitero, a Dios no, y con esto termino para poder acabar con estos dos últimos, para poderles dar la palabra y podamos opinar. Pero recuerda, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Llévate eso en el corazón y llévate eso en tu manera de vivir, en todas las áreas, ¿eh? No nada más en la que mejor nos convenga. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. En las circunstancias, en las pruebas y en donde nos encontremos, porque no todas, como dijéramos, son azul en color de rosas. Amén. Dos promesas muy importantes. Tenemos pleno acceso a la gracia. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Dos, Dios es poderoso para darnos gracia abundantemente. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Así es, hermano, dice, esas dos promesas es que tenemos pleno acceso a la gracia y Dios es poderoso para darnos abundantemente la gracia que necesitamos.